I continuem així a Converses Live from Borriana, al Teatre Pallà. Este és el darrer programa de la temporada i estem amb la darrera convidada de la temporada de Converses. És un honor enorme tindre així a l'escenari del Pallà talent pur borrianenc. Així que molt bona nit, benvinguda Iris Almenara. Gracias, Iván. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Te has fet pregar, te has hecho de rogar para venir. Es que llevo mucho lío entre mis clases de canto, el proyecto que ya te he comentado del libro, bueno, estoy a tope. Luego lo comentamos, sí, pero bueno, por lo menos en el último programa. Claro que sí, por supuesto. Tienes que estar muchas aquí, gracias. siendo de Burriana y estando en Burriana, en tu ciudad, ¿cómo no vas a estar? Hay que venir. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor, Iris, la verdad, tenerte en el programa. Eres cantante, poeta y musicoterapeuta. Siempre he pensado que la música es poesía y la poesía están muy ligadas, ¿no? Y ahora vamos a eso. Me gusta mucho la musicoterapeuta porque me ha hecho gracia la nomenclatura. ¿Me explicas un poco en qué consiste? Mira, es utilizar la música para sanar de manera complementaria algunas cosas interiores que no podemos resolver de una manera más práctica, con medicina habitual. Quiero decir, la música interfiere en las emociones y en cómo nos sentimos. De hecho, por ejemplo, si tú un día estás muy alegre, ¿qué música te pones? Música de chumba, Coyotes, chumba, por claro, ejemplo. a tope, claro. En cambio, si estás triste, ¿qué música te pones? Pues Andrea Alcalá, ¿no? Que es cortavenas, como ya dijo. Exacto. La música también interfiere en nuestro estado anímico. Por lo tanto, a través de la música, no solo podemos ayudar a sanar ciertas cosas interiores, sino que también pueden ayudarnos a descubrir o a intentar mejorar ciertos aspectos, como por ejemplo en las personas mayores, todo el sistema motriz y todo el sistema también funcional, y entonces se utiliza pues como la risoterapia, es una terapia más alternativa. Qué bueno. Pues ya pasando a esto sería tu faceta más docente, ¿no? Realmente. Y ya pasando a tu carrera musical, explícanos cómo empezaste a cantar. Pues empecé a cantar cuando tenía 11 años, porque me gustaba mucho Titanic, la película. ¡Qué bueno! Y entonces yo me imaginaba que era Celine Dion y empecé así. Y bueno, de ahí también es verdad que en mi casa había mucha cultura musical. A mi madre le gustaba mucho María Callas, todo el tema de la ópera. Sí, es verdad, esto me lo contaste Sí, fuera de plató con ella. Nada más. ¿Te acuerdas? Y entonces, bueno, pues al final, a los 11 años yo dije, mira mamá, quiero que me apuntes a clases de canto. Y entonces empecé a dar clases de canto, luego empecé en un coro y de ahí ya después al conservatorio. Y han sido muchos años de conservatorio. Vaya referente te marcaste tú también para empezar, Celine Dion, no hay nada. Sí, y María Callas, porque era Sí. un poco a la par lo que me gustaba a mí de pequeña. Entonces, pues por ahí dije, yo quiero hacer todo esto. Sí, y para los que no te conozcan, si es que queda alguien todavía en este pueblo o en esta provincia que no conozca a Iris Almenara, ¿qué tipo de música haces cuando cantas en tus directos y tal? Pues a ver, tengo digamos dos facetas, ¿no? Está la faceta de canto lírico, que es lo que he estudiado en el conservatorio durante muchos años, que es pues ópera, canción española, canción italiana, y luego pues estaría la otra faceta, que es donde ahora quizás estoy investigando más, que está más relacionado con la polipoesía. Es decir, mezclo la música, mi voz cantada con mis poemas. Entonces es como una mezcla de performance más contemporáneo. Qué bien. Oye, pues mejor que explicado, interpretado, ¿no? ¿Qué te Claro, parece si por nos tocas el supuesto. primer tema? Perfecto. ¿Qué vas a cantar como primera canción? Pues voy a cantar como primera canción La Shakiopianga de Händel. Ahí poniéndolo fácil, para presentarla. La Shakiopianga. La Shakiopianga. La Shakiopianga de Händel. Muy bien. Vale, perfecto. Amics de Converses Live from Burriana, así en el escenario del Teatre Pallà, Iris Almenara y la Shakiopianga de Händel. Sospiri la
con Iris no tornaré a pronunciar la cançó perquè té poca imatge però tampoc la vol perdre, no? Però impressionant, la veritat, com sempre, jo sempre que te sent, és que és un regal per als oïdos i els sentits. Però ara anem una miqueta a lo que és la part promocional, que també la promoció és molt important, com bé saps, i ara no sé per què t'estic parlant en valencià, però bueno, és igual, no passa res. En les darreres setmanes hem vist per xarxes socials que estàs com gravant alguna cosa, estàs preparant, estàs ahí maquinant, que de fet tindries que haver-lo portat, però per lo que siga encara no està, però en què estàs treballant ara? Pues mira, estamos grabando en estudio un disco que va a formar parte de mi libro, donde mezclo todo lo que te he comentado antes, de la parte performativa de canto más moderno y fusionado con mis poemas, que formaron parte encima de mi trabajo final de carrera de conservatorio. Entonces, pues bueno, ha surgido esta oportunidad, el poemario saldrá en febrero o enero, y nada, yo estoy muy contenta y es un disco que estoy grabando con un músico que se llama Dani Odiseu, que aparte toca instrumentos étnicos como es el pandero persa, que se llama daf, o que toca también el tema de la guitarra eléctrica, pero de una manera muy moderna con loops, y la verdad es que estoy muy contenta. Qué bueno. Esto, si me permites la broma, esto del pandero persa me ha hecho gracia, porque esto ya sería para Conserves, que es un formato que ha nacido del equipo técnico de este programa, para trolearme a mí, pero lo del pandero persa me ha sonado un poco, no sé por qué me ha venido la imagen de mi técnico de sonido. No sé por qué te lo dejo ahí. Bueno, es un pandero muy grande, ¿sabes? Que es un círculo enorme. Yo la verdad que nunca había visto un instrumento, no sé, tan étnico, ¿no? Tan diferente. Y la verdad que hace Dani unos ritmos que combinan muy bien con los poemas, que a veces eso, en un momento a lo mejor te canto algo y luego recito al mismo tiempo y queda como una performance que además hemos tenido la oportunidad de hacerla ya, que la hicimos aquí en Burriana, en la Casa de la Cultura, sí. La hemos hecho también en León, en Guadalajara y bueno, tenía 2 actuaciones pero por el COVID no han podido ser, pero estamos en vías de mover ese espectáculo porque estoy muy contenta. ¿Tienes fechas o no? Todavía no tengo fechas, bueno, pero es un espectáculo que igual a lo mejor hacia febrero podré hacerlo en Valencia. Qué bien, decía al principio, me gusta que hagas este matiz sobre el pandero persa, bromas aparte, porque decía al principio que la poesía y la música están como muy ligadas, ¿no? Creo que para ti también es frecuente verte cantar y recitar poemas. ¿Qué proyecto tienes así? Pues a ver, es frecuente porque tú piensas que yo nazco, digamos, del conservatorio, donde todo lo que yo cantaba en ópera muchas veces eran poemas. Entonces, claro, iba ligado una cosa con la otra. Entonces, una cosa es que me llevó a la otra. Y entonces, pues al final ha sido algo que he integrado en mí. También esto se lleva haciendo siglos, desde los trovadores, en la Edad Media, hasta actualmente, pues que no soy la única que hace este tipo de proyectos, sino que ya hay un circuito amplio de spoken word, que es así como se llama esto, y que se hacen como vanguardia y actos contemporáneos, ¿no? de poesía. Qué bueno. Y aparte de todo esto, ¿tienes algún proyecto así a corto o medio plazo que quieras comentar? Pues en principio no, o sea, lo fundamental, lo que tengo ya a corto plazo es lo del libro y disco, que ya bastante es, ¿no? El libro me ha costado de escribir porque es un libro en el que he dedicado muchas horas. Para mí el proceso de escritura es algo artesanal. Yo no escribo automáticamente y lo escupo, sino que escribo, reposa, lo vuelvo a leer, cambio. Entonces, claro, esto ha sido un proceso casi de 4 años de escritura, que para mí ya es muy importante. Entonces, pues luego el espectáculo surgió a raíz de mi trabajo final de carrera hace 2 años, con lo cual que ya es un proceso largo y ya estamos hacia el final y estoy muy emocionada y también ahí con un poco de ansias de ver cómo es la respuesta. Sí. Hombre, sí, una cosa está clara, que es que reposado es, o sea, lo que no te pueden decir es que es precipitado. Y elaborado, porque ya te digo que es un trabajo de años. Bueno, pues mientras esperamos a que salga este trabajo y próximas fechas de directos, ¿qué te parece si nos cantas la siguiente canción? Por supuesto. No podía faltar el Ave María de Schubert, no, la de Bisbal no, el Ave María de Bisbal no. No te lo voy a volver a decir, ya te lo dije fuera de plató y me cayeron, vamos, por todos lados. La de Schubert, que esta la verdad es que es una pieza muy bonita y que la verdad siempre acompaña en muchos actos solemnes y tal. Qué bien. Pues, amics de Converses, live from Burriana, això s'apropa a la fi, i el segon tema d'Iris Almenara és el Ave María de Schubert.
Me he quedat així, clavat a la cadira. Muchas gracias. Impressionant. Moltíssimes gràcies a tu per dotar d'art el nostre escenari, humil. Estem ja acabant, se m'ha passat volant, la veritat, el programa i la temporada. Ara tampoc no vull incidir perquè al final ploraré i tot, no? No és qüestió, que tornarem. No, tornarem. con alegría. Tornarem amb la segona temporada i, si és possible, en públic. Claro. Però bueno, tampoc no me la vull jugar. ¿Tienes alguna coseta que no hayas dicho? Bueno, me has preguntado por los temas que yo puedo tratar en las poesías y todo esto, verdad, que eso no hemos hablado. Això m'ho estava deixant per a cuando nos traigas el claro, trabajo. cuando nos traigas, Pero bueno, claro, sí, ya que claro. lo hemos dejado para que la gente no se quede ahí con el regustillo, ¿sobre qué habla la poesía? Pues de todo lo que hay en la vida, y que me influye, por supuesto. Es desde una perspectiva muy personal, pero bueno, abarco desde el feminismo hasta el tema de la muerte, sobre todo hay mucha crítica social, pero también hablo de muchos sentimientos interiores y es algo como muy así reflexivo. Muy bien. Pues bueno, profundizaremos un poquito más cuando vengas con Pues muchas gracias. Con la mandanguita, ¿no? Con el trabajo. Con el libro. Y muchísimas gracias, Iris, por venir a un formato más de aquí de la casa. Muchísimas gracias a ti y a esta casa por invitarme y yo súper agradecida. Muchísimas gracias, Iris, de verdad. Hasta la próxima. Gràcies, Ivan. I a vosaltres, amics de Converses Live from Burriana, això ha arribat a la fi. Han sigut 10 programes meravellosos, amb 20 convidats, grups i artistes solistes, demostrant que la cultura és segura, la música en directe és imprescindible i que continuarem en la trinxera de l'humor, del riure, de la música i des d'ací, el Teatre Pallà o des d'on siga. Jo espero que no mos tiren. Però bueno, moltíssimes gràcies a tots els que heu estat pendents de Converses dilluns rere dilluns. Ens veiem molt aviat, ací, al Teatre Pallà de Burriana, Televisió de Castelló i a Burriana Cultura. Moltes gràcies i fins a sempre. Bueno, amics, doncs fins ací, des del sofà vermell, que ja tenia ganes jo de tastar-lo, la veritat és que és molt còmode i s'està molt bé, s'està a gustet. Igual m'inventé algo per a fer des del sofà. En la meva jefa, és la jefa de la meva vida, és la que decideix. Tot el que heu vist en Converses ho ha decidit ella, directa o indirectament. ¿A que sí, Mireia? ¿A que sí, mi amor? Claro. Así nos comunicamos, ¿verdad, cariño? ¿Qui és la xiqueta més bonica de Burriana? Qui? Tu? Bueno, doncs fins ací la primera temporada de Converses Live from Burriana. Han estat 10 programes meravellosos, amb 20 convidats, generosos i amb molt de talent, de Burriana i de fora de Burriana, i nosaltres tornem més endavant amb més converses, més Live from Burriana, perquè la cultura és segura i la música en directe és imprescindible. Fins a sempre, amics!